a Saraí que haga la oración, por favor. Ya, vamos a ver. Quería... Miren, antes de empezar, solamente mencionar, supuestamente estaba programado para hacer 2 clases, ya, pero vamos a hacer solamente regulación de la respiración. El examen va a ser hasta esta clase, ya. Eh, Acuérdense que un 70% es esta tercera parte, que fue desde que hicimos después del examen, ¿no? Y el 30% restante es de las clases anteriores, ¿no? Normalmente 20% de la segunda unidad y 1%, 10% de la primera, ¿no? Más o menos en ese lapso. En el cuarto examen será 60 con 40, ¿no? Ya, entonces, la parte de regulación de la respiración lo voy a pasar para la cuarta unidad, ¿ya? Y bueno, entonces van a tener más tiempo, un poco para estudiar y bueno, en ese aspecto, bien, bien por ustedes, pues, ¿no? Ok, ¿están de acuerdo, chicos? Recording in progress. O- Ok, hola. Sí, doctor. Ok, perfecto. Ya. Ya, me dice, en su Zaire me dice de que, bueno, no, de que o sea, hoy día teníamos previsto hacer 2 clases, ¿no? Una de esta que vamos a hacer ahora, regulación de la respiración, y el otro es vasoconstricción pulmonar. La clase de vasoconstricción pulmonar no lo vamos a considerar en esta tercera parte, pero sí en la cuarta, o sea, vamos a dictarlo en la cuarta parte. Y que el examen va a incluir solamente esta regulación de la respiración. A eso me refería su Zaire. No sé si hay alguna duda. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ampliar la pantalla y vamos a empezar con regulación de la respiración. Bueno, esto de acá es del año 2018, ¿no? Cuando dictaba clases en aquella época y cuando trabajaba en Clínica Oncosalud. Mm. Vamos a ver todos estos tópicos: generalidades, centro respiratorio, control químico de la respiración, quimiorreceptores periféricos, y vamos a ver otros factores que influyen en la respiración, ¿ya? Entonces, el tema de regulación de la respiración es un tema amplio que involucra muchos factores, ¿no? La regulación de la respiración no está solamente eh, centrada en un solo aspecto, es multifactorial, como lo vamos a ver más adelante. Como veremos, interviene el centro respiratorio, control químico también, hay quimiorreceptores periféricos y otros factores que influyen, como por ejemplo el reflejo de Hering-Breuer, ¿no? Y otros como lo vamos a ver, inclusive el control voluntario, ¿ya? Entonces vamos a ver que la respiración es un proceso mixto, ¿no? Ya que contiene un aspecto voluntario y un aspecto involuntario. Nosotros con nuestra voluntad podemos controlar la respiración, pero hasta donde se nos permita, ¿no es cierto? Y también es un proceso involuntario, ¿no? ¿Por qué? Porque obedece eh, a estímulos químicos, por ejemplo, ¿no? Yo les pongo un ejemplo. A ver, yo con la voluntad puedo hacer de no respirar o no inspirar, mantenerme en la posición de reposo, pues yo digo 20 minutos y en realidad en la práctica no voy a poder, ¿no? ¿Por qué? Porque al no respirar, que es una situación voluntaria que yo decido, eh, voy a llenarme de CO2, ¿no? Porque no voy a poder expulsar CO2, ¿ya? Y aparte de eso, no voy a llenarme de oxígeno.
Entonces voy a tener hipoxemia e hipercapnia, ¿ya? Y esta hipoxemia e hipercapnia son condiciones químicas que me van a obligar, ¿ya? Involuntariamente, porque va, ¿no? Porque va contra mi voluntad, porque yo decidí hacer 20 minutos sin respirar, pues me van a obligar a que yo ventile, ¿no? Entonces, es un proceso precisamente mixto, ¿no? Entonces, como veremos, la regulación de la respiración va a estar dada por los centros nerviosos y los quimiorreceptores, ¿no? Ambos actúan de manera complementaria, ¿ya? De manera complementaria. Uno por sí solo, de nada me vale que yo tenga quimiorreceptores que me indiquen, pucha, tienes un pH ácido, te estás acumulando de iones hidrogeniones, te estás acumulando de CO2. De nada me va a valer si es que esa información no lo llevo a los centros nerviosos para que ejecuten una respuesta. Entonces, de nada vale también que los centros nerviosos puedan ejecutar una respuesta, pero si no reciben la información de los quimiorreceptores, también de nada valdría. Entonces, son situaciones que se van a complementar, ¿ya? Son situaciones que se van a complementar. Una consulta, ¿está Lucas en la, este, en la clase? Sí, doctor, buen día. Ok, buen día. ¿Saito está en clase? Sí, doctor, buenos días. Perfecto, Saito. Ok. Rick, Presente, doctor, buenos días. perfecto, Rick. Me alegra saber que están ahí. Ok, entonces, los centros nerviosos a su vez tienen, o sea, involucra la corteza cuando es un control voluntario y también involucra al tallo encefálico, ¿no? El tallo encefálico. ¿Ya? El tallo encefálico está compuesto pues por el mesencéfalo, protuberancia y el bulbo, ¿no? Pero específicamente en el caso del centro de la regulación de la respiración, solamente considera a la protuberancia y al bulbo, ¿ya? Y los quimiorreceptores van a ser los centrales que se van a encontrar a nivel del bulbo específicamente, y van a ser los periféricos, ¿no? Que se van a encontrar en los cuerpos carotídeos, en los cuerpos aórticos, de los grandes vasos arteriales que nosotros ya conocemos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo decido un control voluntario de la respiración, o sea, no solamente me basta la corteza, sino la corteza va a llevar esa información, en este caso al tallo encefálico, para que ejecute lo que yo estoy proponiendo de manera voluntaria, ¿no? Dejar de respirar o respirar más rápido o respirar más lento. ¿Ok? O sea, es finalmente el tallo encefálico el centro ejecutor que recibe información de la corteza, recibe información de los quimiorreceptores, ya sea central o periférico, ¿no? O emite pues este, digamos, un control directo, ¿no? Pero también, como les dije, va a recibir información de quién, de otros factores, ¿no? Por ejemplo, los receptores J pulmonares, que lo vamos a ver más adelante, del reflejo de Hering-Weber, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, digamos, es un proceso multifactorial, ¿no? En la cual el centro que controla todo eso, que recibe toda la información, es precisamente el tronco, ¿no? O el tallo encefálico, ¿ya? Entonces, estos centros nerviosos, por ejemplo, van a estar, como les mencioné, en la corteza cerebral y en el tallo encefálico. En la corteza cerebral va a dar un control voluntario y obviamente esto se tiene que ejecutar a través del tallo encefálico. O sea, nadie puede o sea, pasar por encima del tallo encefálico, ¿ya? Es el que lleva, el que comanda, podríamos decir. Y este tallo encefálico nos referimos específicamente a la protuberancia y al bulbo, ¿no? El mesencéfalo no entra a tallar,
Y a nivel de la protuberancia vamos a tener centros nerviosos, conocidos como el centro neumotáxico y el centro amniótico. Ya son bilaterales, por si acaso. Entonces vamos a tener en la parte superior de la protuberancia el neumotáxico, ¿no? De manera bilateral, simétrica, y hacia abajo al centro amniótico. Y a nivel del bulbo raquídeo vamos a tener al grupo ventral y al grupo dorsal, ¿ok? Denme un segundito. Bueno, sí, ahora hablemos de los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores pueden ser central o pueden ser periféricos. Vuelvo a repetir, el central se encuentra en el bulbo raquídeo y generalmente responde a estímulos de aumento de CO2 y aumento de hidrógeno. En cambio, los periféricos se van a encontrar en los grandes vasos arteriales, ¿no? Por ejemplo, aórticos sobre todo, ¿no? A nivel de la aorta o a nivel de la carótida, ¿no? Vamos a tener los cuerpos carotídeos que están en la carótida común y los cuerpos aórticos que están en el arco aórtico. Estos quimiorreceptores periféricos, ¿no? Como están en la arteria, son más sensibles a cambios de la presión parcial de oxígeno, ¿ya? Y en menor medida a cambios del CO2 e hidrógeno, ¿ya? A diferencia de los quimiorreceptores centrales. Acá tenemos precisamente el centro respiratorio. Miren, habíamos mencionado que este tronco era el que comandaba todo, el que organizaba todo, el que recibía información de los quimiorreceptores periféricos, el que recibía información del cerebro, ¿no? Para el control voluntario, el que recibe información de repente de los receptores J de los pulmones que están en los vasos sanguíneos, el que recibe información, por ejemplo, de, en este caso, del reflejo de insuflación de Henning-Brewer, que está en los músculos lisos, ¿no? Son receptores que están en los músculos lisos de los bronquios, ¿ya? Entonces, todo eso va a llegar acá al tronco. Y el tronco o sea, ¿por qué medio va a llegar? Básicamente por interconexión nerviosa, ¿no? Ya sea por el nervio osofaringio o por el nervio vago, ¿no? Y va a emitir señales ejecutoras tanto al diafragma como a los intercostales, ¿no? Para que se lleve a cabo el proceso respiratorio, ¿ya? Y también recibe centros del encéfalo, ¿no? A través de señales, ¿no? Nervios, ¿ya? Aquí tenemos al tronco precisamente, ¿no? Tenemos acá el tronco, al mesencéfalo, la protuberancia y al bulbo raquídeo, ¿no? De los cuales solamente para un tema del centro respiratorio, del control de la respiración, solo la protuberancia y el bulbo nos va a importar. Aquí precisamente están los grupos neuronales, ¿no? Que son bilaterales, simétricos. Tenemos aquí, por ejemplo, dos arriba en la protuberancia y abajo dos, ¿no es cierto? A nivel del bulbo raquídeo. Anterior, ¿no? El tronco que es anterior al cerebelo. Acá vemos al mesencéfalo, protuberancia y al bulbo, ¿no es cierto? La protuberancia y el bulbo son los que importan para el propósito de esta clase. Ya precisamente aquí ya lo hemos aislado, tenemos a la protuberancia y tenemos al bulbo. Chicos, ¿se escucha bien la señal? ¿Se escucha claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Muy bien. Tenemos a la protuberancia, donde vamos a tener de manera bilateral al centro neumotáctico
y vamos a tener al centro amniótico. Y a nivel del bulbo vamos a tener al grupo dorsal y al grupo ventral. ¿Ok? Entonces, la información va a llegar precisamente, vamos a ver primero al grupo dorsal, ¿ya? Vamos a estudiar uno por uno. Y vamos a empezar por el grupo dorsal que se encuentra en el bulbo raquídeo, a nivel del núcleo del tracto solitario, ¿no? Entonces, este grupo dorsal, que es el que quizás el más importante, el que comande eh, este proceso de la regulación de la respiración, ¿no? De todo el tronco, recibe información a través del nervio glosofaríngeo, ¿no? Que es el noveno par, y también el nervio neumogástrico, ¿no? Que es el décimo par, que es el vago, ¿no? O sea, esta información es de tipo aferente, ¿no? Entonces, estos van a encontrarse, ya sea, bueno, el glosofaringio, pues, eh, sabemos que se encuentran, pues, sus troncos, sus centros están a nivel del bulbo, ¿no? ¿No? Y el neumogástrico también, pero la información periférica que reciben van a ser información que van a provenir ya sea de los arcos aórticos o de los cuerpos aórticos o de los cuerpos carotídeos, ¿no es cierto? O también a través de los pulmones, como lo vamos a ver más adelante. Pero ese, como les dije también, esa información va a llegar al, al, al grupo dorsal, ¿ya? ¿Para qué? Para que active la inspiración, ¿ya? Y también para que realice el control del ritmo. Cuando decimos activa la inspiración, es primero iniciar la inspiración y luego seguir todo el proceso de la inspiración. No solamente es el inicio, sino todo el proceso de la inspiración. Pero primero hay que activar la inspiración, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos del control del ritmo, básicamente hablamos de la velocidad, ¿ya? Es decir, si hay aumento de la frecuencia respiratoria o hay disminución de la frecuencia respiratoria, ¿ya? A eso nos referimos principalmente. ¿Ya? Tenemos precisamente acá de las señales que vienen desde el noveno par y del décimo par, y estos captan información, como les mencioné, de los quimiorreceptores periféricos. Pero como les dije, no solamente los quimiorreceptores periféricos intervenían en este proceso de la regulación de la respiración, sino también los varoreceptores de los receptores pulmonares, ¿no? Ya sea el de Hering-Weber o el de los receptores pulmonares J, como lo vamos a ver. ¿Ya? Sea cualesquiera, esta información llegan al núcleo dorsal. ¿Para qué? Para que hagan dos funciones que ya les mencioné. Uno, activa la inspiración, ¿no? O sea, actúa a nivel de la inspiración, no solamente al inicio, sino durante, inclusive también, ya, y también controla el ritmo. ¿Y cómo controla el ritmo? Es precisamente acortando la activación. Dice, hasta aquí nomás, ¿no? Entonces, si esa activación es precoz, tendremos frecuencias respiratorias altas. Si es tardía, tendremos frecuencias respiratorias bajas, ¿no? Como lo vamos a ver. Entonces, una vez que reciba esta información y sea procesado por el grupo dorsal, este emite señales eferentes, ¿no? A través del nervio frénico, precisamente para que active la inspiración, ¿cierto? Hace que se contraiga el diafragma. Pero también puede enviar señales a través de los nervios intercostales para que los intercostales externos también se contraigan y inicien la inspiración o participen en la inspiración. Entonces, este grupo dorsal controla la respiración a través de señales en RAM, ¿ya? Miren, aquí por ejemplo tenemos el inicio de la descarga, ¿no? Se inicia la inspiración. Este es el proceso por el cual se inicia la inspiración, y luego vamos a tener una interrupción súbita, ¿no? Que es por el cual el grupo dorsal controla la velocidad de la respiración, o si quieren llamarlo el ritmo de la respiración. O sea, yo llevo el ritmo a través de esta interrupción súbita. Es decir, si yo precozmente activo esta interrupción súbita,
tendremos un tiempo inspiratorio corto, por lo tanto tendremos una frecuencia respiratoria alta. Y si yo retraso esta interrupción súbita, entonces voy a tener un tiempo inspiratorio grande y por lo tanto una disminución de la frecuencia respiratoria, ¿ya? Gracias a esta interrupción súbita. Entonces, de esta manera controla el grupo dorsal el control de la respiración. Uno, activando este, la descarga, ¿no? ¿No? Para que se dé el proceso de la inspiración y otro es interrumpiendo. Una vez que se da la inspiración y se interrumpe súbitamente eso, vamos a tener un pulmón estirado. Y como todo cuerpo elástico, si yo estiro, ¿no?, un cuerpo elástico, voy a tener una fuerza de retroceso, ¿no? Y ese retroceso elástico hace que se dé la expiración. Normalmente el tiempo inspiratorio es de 2 segundos y la expiración es de 3 segundos, ¿no? Entonces, es a través de esta rampa inspiratoria que vamos a controlar la velocidad del aumento de la señal en la rampa y el punto limitante en el que se interrumpe súbitamente la rampa, ¿no? Que es lo que le mencioné. Eh, Ahora, se dice que hay unas células eh, automatizadas que funcionarían algo así como el nódulo sinusal, ¿no? Que son independientes de cualquier control, inclusive del control químico o del control voluntario, ¿no? Hay un automatismo, es una teoría, claro está, que hay unas células marcapaso, ¿no? En el cerebro, ¿no? Unas neuronas que son independientes y que se da desde que nacemos, ¿no? Y que hace que haya una ventilación espontánea, ¿no? Y esto termina el día en que ya, pues, dejamos de existir, ¿no? Pero esa es una teoría nada más, ¿ya? Del famoso complejo pre-Bochinger, ¿no? Es una teoría. Entonces pasemos ahora al centro neumotáxico, ¿ya? Permítanme un segundito, por favor, estoy con un café en la mano. Entonces habíamos visto ya que el grupo dorsal eh, controlaba la respiración a través de la activación de la inspiración y de la interrupción súbita, ¿no? Se- Acá me pregunta Aire, las células que mencionó, ¿se refiere a del complejo de, al complejo de Botchinger, ¿no? De las células de marcapaso. A ver, ya, ya, ok. Bueno, en realidad, eh, esto es una teoría, ¿no? De que el centro respiratorio tendría un control automático, ¿no? Automático. Pero como toda neurona, cumplen funciones neuronales, ¿no? De transmitir información, recibir información, pero serían neuronas especializadas, ¿no? Que tienen una función básicamente de automatismo, ¿no? Pero son grupos neuronales nada más, no es una, digamos, que tengan una función así definida u otras funciones aparte del esto, ¿no? O sea, son porciones aisladas, ¿no? No son centros exclusivos. Eso básicamente es de este complejo
perdón, de este grupo de nervios del famoso eh, Pochinker, ¿no? No se me permite avanzar. Ahora sí. Ya, entonces, ahora sí nos vamos al grupo de la protuberancia, al centro neumotal. Miren, se encuentra en el núcleo parabraquial y esta envía señales inhibitorias al grupo dorsal, ¿ya? Y si yo digo que envía señales inhibitorias, estoy señalando que inhibe la inspiración, porque el grupo dorsal activa la inspiración. Pero si yo envío señales inhibitorias, entonces inhibirá la inspiración, inhibirá el grupo dorsal, por lo tanto inhibirá la inspiración. Y también lo que va a hacer es eh, hacer de que ese proceso de inspiración se corte, es decir, acelerar o precozmente hacer que el punto de desconexión de la rampa inspiratoria se corte. ¿Ya? O sea, el grupo dorsal por sí, cuando se estimula, hace que la inspiración sea lo más larga posible. Esa interrupción súbita no se dé precozmente. Pero si yo expongo este grupo dorsal a señales inhibitorias, como lo hace el centro neumotáxico, hará todo lo contrario, inhibir la inspiración, acortando el punto de desconexión súbita, ¿no? Lo acorto, y eso va a ocasionar que se aumente la frecuencia respiratoria, ¿ya? Esa va a ser la función, acorta la inspiración, ¿no? Y acá justamente tenemos, ¿no? Si antes llegaba a los 2 segundos, voy a hacer que la desconexión de la rampa sea antes de lo normal y puede ser en 0,5 segundos. Y lo que voy a tener es un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Como estamos viendo aquí. Entonces vamos a tener menor tiempo de inspiración y aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces ustedes dirán, por ejemplo, en una acidosis metabólica, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar probablemente es que el centro neumotáxico se active, ¿no? Se active para hacer que la frecuencia respiratoria sea lo más rápido posible, ¿no? Ahora miren, pero si este centro neumotáxico tuviera una señal débil, se va a portar exactamente como el centro amnióstico, ¿ya? Es decir, si la señal fuera débil en el centro neumotáxico, vamos a tener mayor tiempo de inspiración. Ya no, no vamos a tener menor tiempo de inspiración, sino mayor tiempo de inspiración. Se va a portar como si fuera el centro amnióstico, porque el centro amnióstico estimula al grupo dorsal. Es decir, hace que el proceso inspiratorio sea lo más largo posible y que esta desconexión súbita sea lo más retrasado posible. Tal es así que la inspiración acaba de durar pues 5 segundos y por lo tanto, la frecuencia respiratoria va a disminuir. Entonces vamos a tener mayor tiempo de inspiración y disminuyendo la frecuencia respiratoria, ¿no? Eso es lo que hace el centro neumotáxico y como aquí se señala, va a ser como el centro amnióstico. Precisamente acá tenemos el centro amnióstico que va a enviar señales excitatorias al grupo dorsal, ¿ya? Al grupo dorsal que se encuentra en el bulbo raquídeo. Entonces, hace como si el centro neumotáctico tuviera una señal débil, ¿no? Estimula la inspiración, es decir, retrasa el punto de desconexión de la rampa inspiratoria, disminuyendo la frecuencia respiratoria, ¿ya? Entonces vemos que prolonga la inspiración. Entonces acá tenemos precisamente al centro amnióstico, que es como si la señal del centro neumotáctico fuera débil, ¿no? Es decir, prolonga la inspiración y hace que la desconexión de la rampa sea después de lo normal, haciendo que haya mayor tiempo de inspiración y disminución de la frecuencia respiratoria. Ahora, pero el centro amnióstico queda inhibido por el neumotáxico.
Es decir, digamos que entre ellos hay una regulación, ¿no? Si hay mucha actividad del centro amnióstico, entonces el centro neumotáxico lo inhibe y viceversa, viceversa. Funciona algo así como en los ejes del sistema endocrino, ¿no? No sé si habrán llevado eso, pero cuando hay mucha producción de hormona genera una retroalimentación negativa, una cosa así. Muy bien, antes de pasar al grupo ventral, ¿alguna duda? Aquí hay un mensaje. Parece que su Kaisaire es el único que está participando en la clase, pero me alegra. El neumotáxico es inhibido también por el amnióstico, doctor. Eso lo que dijo pregunta en realidad, y muy buena observación de Diego. Si nosotros, si nosotros tenemos acá vamos a, si nosotros tenemos una mayor actividad del neumotáxico, ¿cómo se regularía? Es decir, si tenemos una mayor actividad del neumotáxico, vamos a tener un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un control de esto? Precisamente, en el caso del neumotáxico, haciendo que la señal sea menos intensa, ¿no? Por ejemplo, normalmente el neumotáxico inhibe al grupo dorsal, pero el amnióstico controla no tanto inhibiendo al centro neumotáxico. O sea, a quien toman como, digamos, como caballito de batalla es el grupo dorsal. Es decir, el centro neumotáxico dice, ya, yo voy a inhibir al grupo dorsal, y el amniótico dice, no, 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 yo te doy la contra, yo lo estimulo. De la misma manera, ¿no? Eh, si el centro neumotáxico, perdón, si el centro amnióstico, actúa mucho, o sea, lo activa mucho, entonces el neumotáxico lo que hace es, yo te inhibo a ti entonces. Pero que el centro neumotáxico, que es la pregunta que hace ¿no? Sukaisaide, que el centro neumotáxico, perdón, el centro amnióstico inhiba al centro neumotáxico directamente, eso no está claro. Lo hace a través del caballito de batalla del grupo dorsal, ¿no? Entonces, uno lo inhibe y el otro lo estimula, pero si ese que lo estimula ya se hace exagerado, entonces el neumotáxico yo te inhibo a ti. Una cosa así. No sé si me escuchó su Kaisaide, espero que sí. Dice, el neumotáxico es inhibido también por... Ok, su Kaisaide. Muy bien. Entonces, seguimos. Nos quedamos en el grupo, y vamos a entrar al grupo ventral. Ok. Ahora sí, entremos al grupo ventral. Miren, el grupo ventral, llamado también núcleo, o que se encuentra ahí el núcleo ambiguo y retroambiguo,
su acción no es, digamos, o sea, no participa en el control del ritmo, ¿ya? No participa en el control del ritmo. O sea, a diferencia del neumotáxico y del amniótico, que sí participan en el control del ritmo, inclusive el propio dorsal participa en el control del ritmo, pero el ventral no participa en el control del ritmo, ¿ya? ¿Ya? No participa. Vamos a ver cuál va a ser su función. Normalmente, en condiciones normales, está inactivo para empezar. O sea, yo estoy viendo, por ejemplo, una película en Netflix, ¿no? Tranquilo, en reposo, el grupo ventral está inactivo, ¿no? Y vamos a ver cuál es su función entonces. Dice, contribuye al impulso respiratorio adicional, ¿ya? Solo en condiciones especiales. Cuando nosotros vamos a tener un impulso respiratorio adicional, cuando necesitemos meter aire a nuestros pulmones, ¿no? Eso, por ejemplo, en el ejercicio intenso, ¿no? O en ciertas condiciones patológicas también. Entonces, una respiración tranquila normal está inactiva, no participa en el control del ritmo. Es decir, no, si yo digo que no participo en el control del ritmo, quiero decir que no aumenta ni disminuye la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, no tiene una participación en la desconexión súbita. Entonces usted dirá, pero entonces ¿de qué manera, doctor, participa el grupo ventral? Es básicamente en la inspiración, activando la inspiración al grupo dorsal. O sea, el grupo ventral lo que hace es ejercicio intenso, necesito meter más aire, ya, grupo dorsal, vamos, estimúlate para que inicies la respiración y tengas una inspiración buena, ¿no? Entonces eso es lo que hace el grupo ventral, ¿ya? Pero también directamente ya en este caso emite fibras eferentes sobre los músculos, sobre todo de la pared abdominal, ¿no? Para que ayude en la expiración y probablemente también a través de los intercostales internos, ¿no? Probablemente. Entonces ayudan a la inspiración a través del grupo dorsal, ¿no? Le dice el grupo dorsal, hazlo, no lo hace directamente, lo hace a través del grupo dorsal, pero en la expiración sí lo hace directamente, ¿no? A través de los músculos de la pared abdominal y posiblemente también de los intercostales internos, ¿no? Para ayudar en la expiración. ¿Por qué? Porque en el ejercicio intenso se necesita una inspiración larga y una expiración eficaz, ¿no es cierto? Pero no participa pues en el tema de la desconexión súbita. Es más, o sea, no tiene injerencia en la frecuencia respiratoria. Entonces, como vemos, solo actúa cuando hay una sobreestimulación de la respiración. Un ejemplo de ello habíamos mencionado que era el ejercicio intenso. Entonces, contribuye al impulso adicional respiratorio, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Estimulando el grupo dorsal, ¿no? Para que este grupo dorsal haga la inspiración, ¿no? Como sabemos que la inspiración lo hace el grupo dorsal. Y también la expiración, ¿no? Vuelvo a repetir, a través de los músculos abdominales y solo cuando se requiere alta ventilación. Por ejemplo, en el ejercicio. Acá estamos viendo las señales eferentes que envían los músculos abdominales. Ok, espero que haya quedado claro esto. Vamos a ver ahora sobre el reflejo de insuflación de Hering-Breuer. Reflejo de insuflación de Hering-Breuer. ¿En qué consiste eso? Tenemos nosotros, a nivel de los bronquios y bronquiolos, ustedes saben por histología, ¿no? Las paredes que las conforman, ¿no? Empezando por el epitelio respiratorio, pero también dentro de sus capas está la capa muscular. Y en la capa muscular existen unos receptores de distensión que están precisamente en ese músculo liso, ¿no? En esa capa muscular que es liso. Entonces, cuando uno inspira, el aire al pasar por estos conductos, dilatan estos conductos precisamente, ¿no?
normalmente en una ventilación normal, es decir, cuando uno pasa 500 mililitros, no habría acción de estos reflejos de insuflación de Hering-Breuer. Solamente esta actuaría si es que, o se activaría solo cuando el volumen corriente se triplica, es decir, 1500. Entonces es un mecanismo protector de la vía respiratoria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que cuando se distiende mucho, es decir, cuando el volumen corriente se triplica, manda señales inhibitorias a la rapa inspiratoria, ¿no? O sea, actúa como el centro neumotáxico prácticamente. Y esto para protegernos de la sobredistensión, ¿no? Hacer que el pulmón no se distienda mucho. Claro que también hay otros, hay otros mecanismos, ¿no? Como ustedes saben que si ustedes tienen un cuerpo elástico y lo distienden, ¿no? Lo distienden, obviamente va a haber un límite, ¿no? Porque a medida que lo voy distendiendo, la fuerza de retroceso elástico se hace mayor, ¿no? Y si es que esa fuerza que lo distiende ya no puede superar esta fuerza de retroceso elástico, entonces hasta ahí no va a ir, ¿no? Hasta acá se detiene. ¿Ya? Entonces, tenemos muchos mecanismos protectores, ¿ya? Entonces, estos receptores de distensión, como ustedes habrán visto, viajan a través del nervio glosofaringeo, me imagino, ¿no? Del glosofaringeo o quizás también del vago, ¿no? A través del neumogástrico, a través del vago, perdón, ¿no? Acá está, a través del neumogástrico, ¿ya? Y estos receptores llegan al grupo dorsal. O sea, como ustedes están viendo el grupo dorsal o digamos, el tronco encefálico, recibe información no solamente de quimiorreceptores periféricos, sino también de estos receptores de distensión, ¿no? Y también digamos, de la corteza, ¿no? Cuando la respiración es voluntaria. Por lo tanto, el tronco es el que comanda y dirige la regulación de la respiración. De todo el tronco, digamos, el caballito de batalla, el que hace la parte operativa, podríamos decir, es el grupo dorsal, ¿no es cierto? El grupo dorsal. ¿Ok? Este es el famoso mecanismo de insuflación de Hering-Breuer que le estaba explicando, que es un mecanismo protector para evitar una insuflación pulmonar excesiva. Acá tenemos precisamente el tronco, ¿no? Con su centro neumotáctico, su centro amnióstico, ¿no? El grupo dorsal, ¿no? Que es un grupo que actúa en la inspiración, que recibe información aferente del vago y del glosofaringio, y también el grupo ventral, que está al costadito, ¿no? Que interviene en la expiración e inspiración en ambos extremos, más no en el ritmo, ¿no? Y estas son las vías ya eferentes, ¿no? Donde van a ejecutar este proceso de control de la respiración. Muy bien, chicos. ¿Qué hora tienen, por favor? Saraí. ¿Está Saraí? Lucas, ¿qué hora tienes? Doctor, son 8:52. Ujú. Gracias, Lucas. Gracias. Bien. Continuemos entonces ahora con el control químico de la respiración, ¿no? El control químico de la respiración. Bien. Tenemos que el objetivo de la respiración es mantener niveles adecuados de oxígeno, CO2, iones de hidrógeno en los tejidos, ¿no? Ese es el objetivo. Obviamente que si no cumpliera ese objetivo, nos moriríamos de acidosis, sea respiratoria, sea metabólica, ¿no? Nos moriríamos de cualquier trastorno, de hipoxemia, ¿no? Insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que va a suceder? Eh, que estos quimiorreceptores, haciendo un recordaris, pueden ser central, pueden ser periférico. Los centrales tenemos al bulbo raquídeo, ¿no? Que básicamente va a ser sensible a aumentos de la presión de CO2 e hidrogenio. Y los periféricos que tenemos a nivel de la carótida común, arco aórtico, ¿no? A través de cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos respectivamente, y van a responder a estímulos más que todo de disminución del CO2, ¿no? Y en menor medida de aumento, perdón, va a responder a disminución principalmente de disminución del O2, del oxígeno, y en menor medida del CO2 e hidrógeno, ¿ya? Entonces tenemos acá el control químico central, ¿ya? ¿Que dónde se va a encontrar? A nivel del bulbo, ¿ya? Del bulbo. Tenemos a nivel del bulbo una zona quimiosensible que va a responder básicamente en primer lugar, o, ¿no? O exclusivamente va a responder cuando la acción es directa al exceso de hidrogenio, ¿ya? Pero indirectamente al aumento del CO2. ¿Ya? Entonces, en realidad la zona quimiosensible responde a ambos, ¿ya? A ambos, pero por desgracia, los hidrogeniones, cuando hay exceso de hidrogeniones en la sangre, no pueden ingresar a través de la barrera hematoencefálica, por lo tanto no pueden tener una acción directa, ¿no? Directa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Usted sabe que cuando hay aumento de hidrogeniones también hay aumento de CO2, pero este CO2 sí puede atravesar la barrera hematoencefálica, sí lo puede hacer, sí lo puede hacer. ¿No? Porque es liposoluble, ¿no? La barrera hematoencefálica es una membrana, tiene lípidos, y este CO2 pasa libremente. Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando pasa. ¿Ya? Entonces, eh, la zona quimiosensible responde exclusivamente al hidrógeno, pero da la casualidad que este hidrógeno no pasa la barrera hematoencefálica, ¿ya? Pero este CO2 sí puede pasar la barrera hematoencefálica y llegar a la zona quimiosensible, ¿no? Entonces este hidrógeno es el único que puede tener un efecto único directo, pero no pasa, ¿ya? Eh, entonces no pasa con facilidad la barrera hematoencefálica. En cambio, el CO2 tiene un efecto indirecto potente. ¿Y por qué indirecto? Porque esta al pasar a través de la barrera hematoencefálica llega a la zona quimiosensible y lo que va a suceder es lo siguiente, ¿ya? Entonces ya entró el CO2 a la zona quimiosensible y en nuestros tejidos tenemos agua. Se junta con el agua y forman ácido carbónico. Y este ácido carbónico, ¿no? Se disocia en bicarbonato e hidrogenión. Y es así como este hidrogenión puede, puede actuar en esta zona quimiosensible, ¿ya? Para estimularla y generar, pues, aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? ¿No? A través del grupo dorsal. Por eso es que acá tenemos una gráfica, por ejemplo, que, mira, acá tenemos en el eje de las X la presión de CO2 y en el eje de las Y la ventilación alveolar. Y cómo cambia, y también tenemos no solamente el PCO2 en el eje de las X, sino también el pH. Miren, cuando cambia el pH, o sea, cuando el pH se hace más negativo, o sea, más ácido, vemos que la ventilación alveolar aumenta, pero ese cambio es prácticamente bajo comparado con los cambios del PCO2. Los cambios del PCO2, por ejemplo, cuando aumenta el PCO2, aumenta la ventilación alveolar y su efecto es más potente con respecto a los cambios del pH, ¿no? En otras palabras, el aumento de CO2 tiene mayor, eh, digamos, mayor impacto sobre la disminución del pH. ¿Ok?
Y ahí concluimos que el CO2 es el principal regulador del centro respiratorio. Pero ojo, como todo en esta vida, el ser humano se adapta a circunstancias adversas. Vamos a ver que la excitación del centro respiratorio por el CO2 es intensa en las primeras horas. Ya en las primeras horas, la excitación del centro respiratorio por el CO2 es intensa. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay un aumento de CO2 e hidrogenión, o sea, cuando hay un aumento de CO2, sobre todo en una acidosis respiratoria, lo que hace el riñón es, al cabo de los días, en los primeros días produce bicarbonato y después de semanas ya produce en mayor medida bicarbonato. Por eso que en las primeras horas este CO2 está libre de polvo y paja. Está libre porque el bicarbonato no lo, eh, digamos, no lo neutraliza. Y este CO2 excita el centro respiratorio. Pero conforme van pasando los días, ¿no? Ya cuando el riñón empieza a reabsorber bicarbonato, este bicarbonato va a neutralizar este CO2 y lo va a disminuir su acción hasta 1/5 veces del efecto inicial, ¿ya? Entonces, cuando ya es crónico este tema, cuando ya es más de 2 semanas, diremos que el efecto del CO2 crónico es débil. ¿Ya? Por eso que los pacientes con EPOC que tienen hipercapnia ya se adaptan. Tú le tomas un AGA a un paciente que aparentemente está estable, pero tiene un PCO2 de 70, pero vemos que su frecuencia respiratoria está normal, ¿no? Su frecuencia respiratoria está normal. Es decir, que ya no tiene mucho, o que su efecto del CO2 sobre la ventilación alveolar ya es débil de manera crónica, ¿no? Cuando ya el tema se hace crónico. ¿Y en qué radica esta importancia? En que una persona no puede vivir con una frecuencia respiratoria pues de 40 toda su vida, porque los músculos se agotan y este paciente entraría en paro respiratorio, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se produce esa adaptación, ¿no? Esa adaptación. Habíamos mencionado que el CO2, ¿no? Cuando entra a la zona quimiosensible, el ácido carbónico se disociaba, ¿no? En bicarbonato e hidrogenión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un aumento de CO2 en sangre? ¿No? Entonces, hay mayor reabsorción renal de bicarbonato, como lo estamos viendo acá. Y el bicarbonato también difunde en las primeras 2 horas lentamente por la barrera hematoencefálica, porque hay poca producción. Pero cuando ya el bicarbonato aumenta, difunde más, ¿no es cierto? Y este bicarbonato, ¿qué es lo que hace? Es neutralizar los hidrogeniones. Y al neutralizar los hidrogeniones forma pues ácido carbónico, ¿no? Ácido carbónico, ¿ya? Entonces este bicarbonato reduce los hidrogeniones, no solamente del líquido cefalorraquídeo, ¿no? A través de la zona quimiosensible, sino también de la sangre, ¿no? Como ustedes recordarán. Por eso es que acá tenemos dos escenarios en una acidosis respiratoria, que puede ser no compensada y compensada. Primero, una acidosis respiratoria vemos que el pH es negativo, ¿no? Menor de 7,35. El PCO2 tiene que ser mayor de 45. Y al comienzo el bicarbonato es normal porque no hay respuesta inmediata del riñón. Tiene que pasar días. Entonces, acá es donde el paciente está no compensado, ¿no? Está mal. Pero cuando ya pasan días o semanas inclusive, ya se compensa. Tal es así que el pH se neutraliza. El PCO2 sigue siendo alto, pero sin cambios en el pH. En cambio aquí, en el no compensado, hay CO2 elevado que trasciende en el pH, pero acá ya no trasciende. ¿Por qué? Porque ha compensado y gracias al bicarbonato. Por eso que el bicarbonato acá ya es mayor de 26, en cambio en el no compensado es normal. ¿Ok?
Entonces, continuando con quimiorreceptores, hemos visto los quimiorreceptores centrales, ahora vamos a ver los periféricos, ¿no? Esta imagen ya ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Entonces, a nivel de los quimiorreceptores periféricos, vamos a ver lo siguiente, que estas van a ser sensibles a cambios de oxígeno y en menor grado a CO2 e iones hidrógeno, ¿no? ¿Y dónde se van a localizar? Mayormente en los cuerpos carotídeos, ¿no? Pero también podemos tener en los cuerpos aórticos y muy pocas en las arterias de la región torácica y abdominal. Aquí tenemos precisamente, ¿no? Los cuerpos aórticos y carotídeos, ¿cierto? Ujú. Bien, los cuerpos aórticos emiten información aferente a través del nervio glosofaríngeo y los cuerpos aórticos a través del nervio neumogástrico, ¿no? Entonces, esa información llega al bulbo raquídeo, ¿no? A través de los nervios que ya mencioné, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, el cuerpo carotídeo, incluyendo también el cuerpo aórtico, son más sensibles a la disminución de la presión de oxígeno, es decir, son más sensibles a la hipoxemia y en menor medida al CO2 y a los hidrógenos, ¿no es cierto? Muy bien. Miren, acá tenemos una curva donde vemos que los quimiorreceptores periféricos se activan cuando la presión de oxígeno baja a menos de 70. Acuérdense que la presión normal de oxígeno en sangre periférico o que se considera normal tiene que ser superior a 80. ¿Ya? Menos de 80 ya hablamos de hipoxemia y menos de 60 ya hablamos de insuficiencia respiratoria, hipoxemia. Entonces, cuando decimos que se activa cuando la presión de oxígeno baja a menos de 70, ya estamos hablando de hipoxemia, ¿no? Pero se vuelve muy sensible cuando baja a menos de 60, o sea, cuando entra a rango de insuficiencia respiratoria, ¿no? Por eso probablemente es que han adoptado que el límite para decir insuficiencia respiratoria sea 60, ¿no? Que el corte. Aquí tenemos precisamente una gráfica donde tenemos en el eje Y los impulsos nerviosos del cuerpo carotídeo por segundo. Y acá tenemos la presión arterial de oxígeno. Entonces, ¿dónde es más activo? Cuando la presión, miren, acá tenemos una presión arterial de oxígeno de 100, ¿no? Va bajando, pero cuando está a 70 se activa. ¿Se activa qué cosa? Los impulsos nerviosos, ¿no? O sea, se activa los quimiorreceptores periféricos, ¿no? ¿No? Y emite señales nerviosas, ¿no? Pero miren, cuando llega a menos de 60, ya estos impulsos crecen casi de manera eh, longitudinal, ¿no? Y de manera, yo diría ya exponencial prácticamente. Pero miren cómo es cuando está por encima de 70, ¿no? Casi el- la sensibilidad no es tanto, ¿no? No es tanto. Entonces, superior a 60 milímetros de mercurio, la respuesta es mínima. 90%. Pero cuando es inferior a los 60 milímetros de mercurio, prácticamente la respuesta es exponencial. Entonces, ¿cómo actúan estas células quimiosensibles? A ver, ¿Sarai está presente? Lucas, por favor, comunícate con Sarai. Estoy bien, doctor. Doctor, disculpe. Sarai, ¿por qué no estás atenta a la clase? Mira que el examen se acerca. Mira que prácticamente te estás jugando mucho en este tercer examen. Ya eso depende de cada persona. Eso depende de cada persona. Cuando vengan preguntas de esta clase y no las respondas, yo me preocupo por todos ustedes en verdad. No es que yo sea chinchoso, sino lo que quiero es que aprueben sobre todo a la gente a quien yo le pueda tener cariño, ¿no? Porque yo a ustedes los aprecio muchísimo, en verdad.
los veo como a hijos o hijas, ¿no? Entonces siempre por eso estoy al tanto de ello, ¿no? Pero no con la finalidad de ser molestoso, pesado, sino de que no se descuiden. Lo mismo hago con mi hijo también. Entonces eso es importante. Muy bien. A ver, ¿cómo actúan precisamente, o sea, quiénes son los que reciben este estímulo de los quimiorreceptores periféricos? O sea, deben haber células que van a sensar este descenso, por ejemplo, en la presión de oxígeno, ¿no? ¿Y quiénes son esas células? Lo que conocemos como células glómicas. ¿Y dónde se van a encontrar? Obviamente en los cuerpos carotídeos y en los cuerpos aórticos. Ahí se van a encontrar. ¿Ya? Ahí se van a encontrar. En los cuerpos carotídeos y en los cuerpos aórticos. Aquí precisamente tenemos una célula glómica. ¿Y cómo actúan? O sea, ¿cómo es que ustedes saben muy bien que los cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos son sensibles a cambios principalmente de la presión parcial de oxígeno y en menor medida el CO2 e hidrogenión? Y luego transmiten la información, ya sea a través, dependiendo, ¿no? Si es aórtico o es carotídeo, a través de los nervios glosofaringeo y nervio vago. ¿A quién? Al grupo dorsal. Pero ¿cómo es? Cuando lleva esta información tiene que haber un potencial de acción, si no, no se puede hacer eso. Entonces vamos a explicar precisamente cómo es que se da ese potencial de acción. Miren que les estoy explicando con manzanitas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal mecanismo por el cual estas células glómicas emiten neurotransmisores a los nervios, ya sea glosofaringeo o nervio vago, según sea el caso, para llevar información? Lo hacen de esta manera, a través de los canales de potasio. O sea, los canales de potasio que están en la membrana de las células glómicas, lo cierran, lo inactivan, ¿no? Lo inactivan. ¿Y de qué manera lo hacen? Hay tres hipótesis, o tres teorías, mejor dicho, ¿no? Uno es aumentando el AMP cíclico, ¿no? Es decir, cuando hay disminución de la presión parcial de oxígeno, se dice que hay aumento del AMP cíclico y por segundos mensajeros, estos cierran los canales de potasio. Esa es la primera teoría. La segunda es que habrían proteínas, ¿no? En la membrana de las células glómicas o transmembrana que tienen grupos M, ¿no? Este grupo N, y el grupo N tiene hierro, ¿no es cierto? Este hierro normalmente tiene gran afinidad por el oxígeno, eso lo sabemos. Y cuando hay disminución de la cantidad de oxígeno, entonces este grupo N va a estar prácticamente no unida al oxígeno, ¿no? Y esto lo que generaría es una acción indirecta para cerrar los canales de potasio. Y el otro mecanismo es a través de la inhibición. Se dice que la hipoxemia causaría inhibición de la NAT-oxidasa mitocondrial y esto también cerraría los canales de potasio. Sea cualesquiera, sea cualesquiera, cuando se cierran los canales de potasio, ¿qué va a pasar cuando se cierran los canales de potasio? Normalmente el potencial el potencial de reposo de una célula es negativa. ¿Y gracias a qué? A que sale potasio, ¿no? Pero si yo cierro la salida de los canales de potasio, esta célula ya no se va a hacer negativa, sino va a ser positiva. Va a ser positiva, ¿no? Y se va a desencadenar un potencial de acción que va a permitir que se abran los canales de calcio. Entonces el calcio extracelular ingresa a la célula glómica, va a ingresar a la célula glómica y lo que va a hacer es aumentar más todavía el potencial de acción y va a desencadenar en que estos neurotransmisores que se encuentran en estas vesículas vayan hacia la membrana, se fusionen con la membrana, y por exocitosis eliminen pues estos neurotransmisores, ¿no? Es básicamente acetilcolina y dopamina. Hay una teoría que los ATPs también formarían parte de estos neurotransmisores, ¿no? Que se van a unir a los receptores que están ya sea en el noveno o en el décimo par craneal,
¿no? Y desencadenar un potencial de acción en el nervio para transmitir al grupo dorsal. ¿Ok? Acá está precisamente los cuerpos carotídeos llevan la información a través del nervio glosofaríngeo y los cuerpos aórticos a través de los nervios neumogástricos. ¿Ya? Resumiendo, entonces, como el efecto de la hipoxia en la ventilación es moderada cuando los valores de presión de oxígeno son superiores a 60 milímetros de mercurio, decimos que la presión de CO2 y los hidrogeniones son responsables de regular la ventilación en personas sanas, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que hace de que se aumente la ventilación? Es precisamente el aumento de hidrogeniones y el aumento de CO2. Porque obviamente nuestra presión de oxígeno va a estar pues superior a 60, ¿no? Superior a 60. Pero cuando ya entramos en un rango de insuficiencia respiratoria, la presión de oxígeno va a ser el principal responsable de regular la ventilación, pero ya no en personas sanas, sino obviamente si tiene menos de 60 ya será una persona enferma, ¿no? Vamos a tener también otros factores que influyen en la respiración. Tenemos el control voluntario, que ya les expliqué, la irritación de las vías aéreas también a través de los mecanismos de la tos, ¿no? Sabemos cuando hay irritación de las vías aéreas, podemos mediante la tos controlar la respiración y los receptores J pulmonares, ¿no? Son, así como existían receptores de distensión de Henning-Breuer, también hay receptores de distensión, pero que no van a estar en el músculo liso bronquial o de los bronquiolos, sino en el capilar pulmonar. Entonces, cuando hay aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar, vamos a tener receptores pulmonares y eso va a hacer que aumente la frecuencia respiratoria. Ojo, en el edema agudo de pulmón, por ejemplo, donde hay aumento de la presión capilar, se va a dar este fenómeno, ¿no? El edema cerebral también tiene un efecto en el control de la respiración. ¿Por qué? Porque estos pueden herniarse y controlar parar inclusive el centro respiratorio, ¿no? Y generar un paro respiratorio. Y la anestesia, que es la cosa más frecuente de hipoventilación, ¿no? Deprime el centro respiratorio también, causando pues hipoventilación, ¿no? Resumiendo, ¿no? Resumiendo, tenemos acá al grupo dorsal, al grupo ventral, al amnióstico y al neumotáxico, ¿no? Como estamos viendo ahí, el grupo dorsal actúa controlando la inspiración, el grupo ventral lo hace, o sea, a través de la inspiración y controlando la expiración, ¿ya? Pero obviamente el grupo dorsal no lo hace directamente el control de la inspiración, lo hace a través del grupo dorsal. Y el grupo dorsal sí lo hace directamente el control de la inspiración. Pero el grupo ventral no lo hace directamente haciendo control de la inspiración, sino lo hace a través del grupo dorsal. ¿Ok? Entonces vemos que este grupo dorsal que está en el bulbo raquídeo recibe información aferente de quimiorreceptores y inhibe al amnióstico e inhibe al grupo dorsal. Y el grupo el neumotáxico, vuelvo a repetir, inhibe al amnióstico e inhibe al grupo dorsal. Y el amnióstico inhibe al grupo dorsal. Entonces, respondiendo a la pregunta de Sukuisaire, el amnióstico no interviene en el neumotáxico, lo hace a través del grupo dorsal. Controla al neumotáxico a través del grupo dorsal. ¿Ok? Y miren, el grupo ventral actúa a nivel de los músculos accesorios, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio, tenemos de la pared abdominal y seguramente también de los intercostales internos, ¿no? En la expiración. Y lo hace también a través del grupo dorsal, controlando la inspiración. Muchas gracias, chicos. No sé si tienen alguna duda, inquietud. Justo hemos acabado a tiempo.
Acaba un comentario. Doctor, ¿el mismo neumotáxico inhibe directamente al amniótico? Sí, 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 inhibe directamente al amniótico en este caso, Gabriel. Más no el amniótico sobre el neumotáxico, pero sí el neumotáxico al amniótico. Un favor bien grande. Saray, antes de que se retiren, por favor, toma una foto. Si estás, Saray, antes que nada, ¿estás Sí, presente? sí, 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 doc. Por favor, haz una captura de pantalla y me lo envías a mi WhatsApp, por favor, antes que termine. Ya, a ver, un ratito. Listo, doc. Gracias, gracias, Saray. Un abrazo enorme a todos. Un abrazo enorme a todos, que tengan mucha suerte para el día de mañana. Cuídense mucho y que Dios los bendiga a todos. Gracias, Ya. doctor. Hasta luego. Ya, listo, me envían la foto de la captura de pantalla, gracias. Sí, sí. Hasta luego. Ok, gracias. Ok, hay una última pregunta de Sukuisaide. No lo había leído, dice. Sobre los hidrogeniones, ¿por qué tiene una influencia directa? Mm, eh, o sea, ¿está Sukuisaide? ¿O ya te fuiste? Presente, doctor. Ya. ¿Por qué directa? A ver, o sea, decimos directa porque inhibe, valga la redundancia, directamente la zona quimiosensible. O sea, eh, y cuando decimos que esos hidrogeniones de la sangre no lo pueden hacer directamente porque no atraviesan la barrera placentaria. En cambio, eh, esos hidrogeniones podríamos decir que entran de manera indirecta a través del CO2, ¿no? Y cuando entran, ustedes están viendo que no es el CO2 el quien actúa directamente sobre la zona quimiosensible, sino es el hidrogenión, porque el CO2, ya por esa ecuación que hemos visto, al final sale como hidrogenión y es el hidrogenión quien actúa directamente, ¿no? Es por eso, o sea, el CO2 no se une a la zona quimiosensible, sino es el hidrogenión, ¿no? Como ustedes han visto. Por eso, doctor, responde los receptores quimio, o los quimioreceptores más a los hidrogeniones. O bueno, tiene una respuesta Ah, más, dijo, no, ¿no? no, más al CO2. ¿Por qué? Porque los hidrogeniones, cuando hay aumento de hidrogeniones en sangre, no pueden ingresar, pues, ¿no? Pero a la vez, cuando hay aumento de hidrogeniones, hay aumento también de CO2 porque van de la mano en una acidosis. Entonces, este CO2 sí puede ingresar la barrera y transformarse en hidrogenión y esta es la que actúa. Por eso que hay mayor respuesta al CO2 que al hidrogenión, porque precisamente estas sí pasan la barrera hematoencefálica. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Gabriel. Un abrazo enorme.